en la actualidad sabemos sobre la vida de César Vallejo, sus obras, su historia. Más no sabemos casi nada de sus inicios. En este documental hablaremos sobre el Grupo Norte, el inicio y la creación de nuestro poeta literario César Vallejo, el incentivo que necesitaba para realzarse como un poeta vivo de la cultura peruana. Historia del Grupo Norte. El Grupo Norte fue fundada en el año 1915 en la ciudad de Trujillo, departamento de Libertad. Era una comunidad intelectual que comprendía varios escritores, artistas, filósofos, políticos y los intelectuales de diversas índoles del norte del Perú. Al principio eran conocidos con el nombre de Bohemios de Trujillo, debido a un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista Balnearios. Este artículo fue escrito el 22 de octubre del año 1916. La comunidad ya después adoptó el nombre de Grupo Norte en 1993. También se hicieron llamar Grupo Trilce, en honor a la obra de César Vallejo con el mismo nombre, Trilce. Fue dirigido inicialmente por el animador, escritor y filósofo Antenor Orrego Espinosa, quien se convirtió además en el orientador estético y filosófico de los integrantes. Él dirigió el grupo en oposición a otro grupo trujillano intelectual dirigido por el poeta Víctor Alejandro Hernández, que se consideraba más tradicional y aristocrático. El Grupo Norte se inició con el fin de crear la renovación artística y social durante el tiempo de crisis cultural global que se produjo después de la Primera Guerra Mundial. El propósito principal del Grupo Norte era mejorar la cultura y la elevación mental de Trujillo, buscando así adoptar actividades culturales del país. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en las revistas Cultura Infantil e Iris, y en los diarios La Reforma, La Industria y El Federal, pero tuvieron un mayor éxito alrededor del diario trujillano El Norte. El Grupo Norte fue regido por el escritor y filósofo Antenor Orrego Espinosa, quien nació un 22 de mayo de 1892 en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca. Es estimado como el ilustre pensador del Perú y Latinoamérica. Es asimismo el ciudadano de la cultura y el heraldo de América. El amauto Orrego ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo en el año de 1912, en la Facultad de Letras. También trabajó como periodista y en el año de 1945 fue escogido como senador por parte de los liberteños. Participó en la actividad de elaboración del Estatuto Universitario. Fue también nominado catedrático del curso de Cultura Indoamericana en el año de 1946 y un año después fue elegido como rector por la Asamblea Universitaria. Antenor Orrego falleció con 68 años de edad el 17 de julio del año 1960 en la ciudad de Lima. Recordemos sus principales obras, las cuales fueron Notas Marginales, El Monólogo Eterno, Pueblo Continente y Mi Encuentro con César Vallejo. Hola, mi nombre es Ivana Lucero Jiménez Rodríguez. Bueno, hablaremos sobre los integrantes del Grupo Norte. Uno de los integrantes fue César Vallejo. Nació en el año 1892, el 16 de marzo en Santiago de Chuco. Se graduó con honores en 1915. César Vallejo fue uno de los grandes poetas peruanos. Tuvo un desempeño como periodista y supo salir adelante frente a muchos problemas que tuvo en su vida, y es una inspiración para cualquiera. Ahora hablaremos sobre Víctor Raúl. Nació en el año 1805, el 22 de febrero en Trujillo. Fue un pensador, autor y un político que buscaba la justicia social. Fue parte del grupo Alianza Popular y su vida estuvo identificada con la política peruana. Hablaremos sobre Ciro Alegría. Nació en la hacienda Quilca en el año 1908, el 4 de noviembre. Tuvo como profesor a César Vallejo. Fue un representante de la narrativa,
es recordado por su calidad humana y por su humor peculiar. Alcides Speluzzi nació en la hacienda San Felipe en el año 1895, el 16 de agosto. Fue un poeta, educador y también un político peruano, que fue de igual importancia como fundador. El Colegio Nacional del Perú Callao lleva su nombre en su honor. Francisco Sandoval nació en Ascope en el año de 1902, el 29 de enero. Era amigo íntimo de César Vallejo. Fue también un poeta peruano y trabajó como profesor por varios años en el Colegio Nacional San Miguel de Piura, y es por eso que es considerado un piurano por adopción. Juan Espejo nació en Lima en el año 1895, el 8 de julio. Era un poeta, narrador y periodista, y tenía una amistad con César Vallejo, y lo acompañaba en sus viajes como a Lima y Santiago de Chuco. Hizo publicación de diferentes libros, como por ejemplo Montaña Iris y la breve antología de la poesía india. Macedonio de la Torre nació en el año 1893, el 27 de enero. Fue un pintor y un artista versátil. Fue educado en Europa y cuando Macedonio llegó al Perú, trajo la modernidad pictórica. César Vallejo, uno de los integrantes del Grupo Norte, dio muestras de su inmensa inteligencia, ayudando a recitar los versos de su amigo Oscar Limaña. El Grupo Norte representó una profunda ruptura en la cultura peruana, promoviendo transformaciones que trascendieron a Trujillo. Se extendió de modos diversos por la región y el mundo. Lo que querían era proponer nuevos modos de expresión artística que perduraran durante décadas en Perú. Este grupo trajo una gran influencia en cambiar el pensamiento contemporáneo más avanzado. Fue así como se adueñaron de disciplinas espirituales que la escuela y la universidad no pudieron enseñarles. También recitaban sus propias composiciones poéticas, así como pasajes de sus poetas favoritas, entre ellos Darío, Nervo y Wickman. El grupo también tenía sus aspectos sociales. Frecuentemente, sus miembros se reunían para almorzar en un café al aire libre en la Plaza de Armas y realizaban excursiones a las próximas ruinas arqueológicas de Chan Chan. En una de las reuniones, Antenor Orrego expresó que todos éramos catecúmenos y maestros, y a la vez aprendíamos de los otros y dábamos también sin reserva de lo nuestro. Hechos importantes de César Vallejo. 1. El autor César Abraham Vallejo Mendoza reclutó a los heraldos negros, quienes estaban presentes a un exigente auditorio de escritores, poetas, artistas plásticos, filósofos e intelectuales de la época. Sucedió hace 102 años. Lo relata el historiador y escritor Luis Enrique Tor en su libro sobre el pintor macedonio de la Torre. 2. Uno de los momentos muy tristes que tuvo que pasar César Vallejo ocurrió en 1920. Fue acusado por Pedro Lozada de incendiar la casa de la Santa María de Santiago de Chuco, a donde iba a visitar a sus familiares. El poeta pasó 112 días en la cárcel de Trujillo. Aquella experiencia vivida lo marcó el resto de su vida. 3. El lugar conocido en ese entonces fue el 10 de junio de 1917 en el patio posterior de la Casa de la Torre, hoy propiedad de la familia González Rosell, en el Jirón Gamarra 441, centro histórico de Trujillo, capital de la libertad. Una época que fue mayor producción de la literatura de Trujillo. 4. Grandes personajes estuvieron presentes como Víctor Allende de la Torre, Antenor Orrego, Oscar Limaña, José Félix de la Puente, Alcides Speluzzi, Carlos Valderrama
Ignacio Seminario, Gustavo Romero Lozada, Eloy Espinosa, Federico Esquerre, Agustín Ayala Torre, conocido como la Bohemia de Trujillo. Luego pasó como Grupo Norte, lugar del balcón que utilizó César Vallejo para conocer el increíble y grandiosa composición literaria, al igual que el salón donde se reunían grandes expositores para compartir nuevos pensamientos que se mantenían en pie. En las paredes brillan aún cuadros de Macedonio de la Torre. 5. Abogado, periodista y uno de los herederos del histórico inmueble Miguel González Rosell dice que cada 10 de junio los responsables del Instituto del Estudio Vallejo dan a conocer su llegada para entregar una ofrenda floral por Vallejo y los intelectuales de la época. La importante familia González Rosell hace llegar una suma de dinero cada mes para mantener un buen estado del bien, declarado Patrimonio Monumental de la Nación en 1972. Muchas gracias.